Buenos días, hermanos, espero que tengan un excelente domingo. Damos gracias a Dios porque llegamos una semana más aquí a estar con Él, a estar con ustedes. De verdad que me da mucho gusto poder saludarlos, aunque sea por este medio. Pues vamos a dar la bienvenida al Señor recibiendo con una oración. Padre, gracias, Señor, por cuidarnos una semana más. Gracias, Padre, por protegernos, por cobijarnos bajo tu manto, Señor. Gracias, Padre, porque sin ti no seríamos nada, Señor. Gracias por guiarnos en nuestras decisiones y ayúdanos a seguir así, Señor. Ayúdanos a no ponernos pruebas que no podamos superar, Padre. Ayúdanos a guiarnos, a aconsejarnos, Señor. Llévanos de la mano hacia ti, Señor. Padre, te pido que bendigas la salud de cada uno de nosotros, de nuestros familiares, y que protejas a toda esa gente que está sufriendo por esta pandemia, Señor. Te pido todo esto y te agradezco infinitamente, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi petición. Quiero doblar mis rodillas ante el que escucha mi voz, al que comprende mis penas y contesta con amor. Quiero decirle una cosa que necesita mi ser. Deje sentir su presencia y su infinito poder, porque me amas, Señor. Yo te adoro, Señor, con todo mi corazón, porque me amas, Señor. Yo te adoro, Señor, con todo mi corazón. En su palabra hay promesa para el que quiera creer y recibir bendiciones del que permanece fiel. No es hombre para que mienta, que habrá que no pueda hacer. Hizo los cielos, la tierra, con su infinito poder, porque me ama, Señor. Yo le adoro, Señor, con todo mi corazón, porque me ama, Señor. Yo le adoro, Señor, con todo mi corazón. Buenos días, hermanos, qué gusto estar con ustedes un domingo más. Traemos un formato nuevo para poder estar con ustedes en este servicio. Estoy muy agradecido de que nos acompañen y les voy a explicar un poco de en qué va. Vamos a hacer una serie de entrevistas a varios de los hermanos respecto a cómo Cristo ha intervenido en sus vidas y cómo la fe ha ayudado a poder conseguir todo lo que Él nos ha prometido. Con nosotros vamos a estar primero la hermana Silveria, mi mamá, y ella quiere, antes de comenzar con este círculo de entrevistas, cantar dos cantos que son originales de mi abuelo Ricardo López. Entonces, por favor. ¿O puedo decirte algo antes? Fíjate que me estabas diciendo que te platicara acerca de cómo es que conocí a Dios. Y yo te quiero decir que lo conocí porque mi papá creyó en Dios primero. Yo era una niña. Entonces tenía 10 años, fue en 1973, me parece, 75, no recuerdo bien. Entonces mi papá siempre estaba buscando a Dios, siempre leía la Biblia, pero no la entendía. Y siempre buscaba a Dios y buscaba a Dios. Tenía muchísimos problemas de salud, sobre todo. Mi mamá estaba enferma del corazón, se ahogaba todas las noches, casi le daban respiración para que volviera. Vimos a muchos médicos y no le resultaba ninguno.
Y nosotros, en mi casa en Matatlán, como ustedes, algunos la conocen, está alrededor llena de tejas y hay muchas palomas. Entonces nosotros teníamos como unas ronchas que no se nos quitaban, nos rascábamos hasta con un olote y no se nos quitaban. Entonces mi papá nos llevó a varios dermatólogos y todo, y no se nos quitaba con nada. Entonces mi papá estaba buscando siempre a Dios, pero no lo encontraba. Entonces hizo esta canción, desesperado, triste, porque primero él, como era rico, tenía todo, él producía mezcal, tenía fábricas, tenía envasadora, tenía una marca de mezcal que se llamaba Mezcal Matateco. Y distribuía a todas las cantinas y mezcalerías. Entonces estaba bien mi papá, pero no encontraba a Dios. Y cuando se dio cuenta que su muerte estaba cerca y la de mi mamá y nosotros enfermos, pues compuso esta canción. Permítame. Ando vagando por el mundo, buscando siempre una luz, pensando que voy cargando la pena que será mi cruz. Ayer veía la vida pintada de muchos colores, creía estar muy arriba, ay, y estaba junto a las flores. Hoy empiezo a comprender lo que es la realidad y no lo quiero creer. La crueldad y el destino de la triste humanidad. Yo quisiera ser el sol, quisiera yo ser el cielo, yo quisiera ser el mar para ver la eternidad, pero eso es imposible, ya que somos tan sensibles. Viviremos lo que queda, tomaremos lo que hay, cantaremos al amor. Viviremos lo que queda, tomaremos lo que hay, cantaremos al amor. Qué hermoso. Gracias. Pues como ven, era mi papá muy realista, muy objetivo, un hombre muy sabio. Yo lo considero todavía muy grande para mí. Pero bueno, ya nos adelantaste respecto a todo esto, pero quiero que ahondes más. Entonces, cuéntame más de cómo conociste tú a Jesucristo. ¿Cómo llegó a tu vida? Como te dije, yo pues era la hija predilecta de mi papá. Digo, perdón, hermanitas, hermanitos, pero así fue. Mi papá me deseó mucho. Antes de que yo naciera, quería que fuera mujer, para ponerme en Silveria, quería que tocara la guitarra, quería que fuera abogada. Entonces, cuando yo nací, él me entregó a Dios a su manera y se enamoró de mí, creo, y yo de él, como hijo y padre, claro. Y siempre andaba con él y siempre íbamos a dejar mezcal y yo tendría como 10 años ya. Y con orgullo decía, arriba la camioneta, mija. Y veía a todos así bien orgullosos, ¿no? Porque su hija chiquita. Entonces, como consecuencia, pues siempre andaba con él. Y cuando él conoció a Jesucristo, él tenía un amigo. Como te dije, estábamos enfermos todos. Era rico, pero no tenía la felicidad. Entonces, él tenía un amigo muy grande de la infancia. Un hombre muy inteligente también. El doctor Juan Méndez León, y su esposa era amiga de mi mamá. Un hombre de veras grande económicamente y en todos los sentidos, catedrático de la universidad y todo.
siempre le decía, mi papá, cuando estés tan estresado, lee la Biblia, porque a mí eso me desestresa, no le entiendo lo que dice bien, pero cuando la leo me da paz. Y siempre se lo decía al doctor Juan Méndez. Entonces, en una ocasión, el doctor Juan Méndez le habló y le dijo, te invito a una cena porque va a venir un doctor en teología a mi hacienda y quiero que escuches porque viene a explicarnos acerca de la Biblia. Entonces vino, esa noche fue con mi mamá a esa cena y conocieron al doctor Juan Martín Wirstra, un hombre sabio en la palabra de Dios y lleno del Espíritu Santo verdaderamente, que supo hablarle a mi papá de Dios. Y esa noche mi papá entregó su vida a Jesucristo. Se hincaron, mi papá y él mi mamá se entregaron a Dios. Y al siguiente día, así como una magia, nosotros amanecimos De lo que nos contabas al principio. sin las ronchas, que nada nos había podido curar. Y a partir de ese día, a la fecha, a este momento, mi mamá jamás volvió a tener un ataque como los que tenía. Y él sanó, vivió sano por muchos años, hasta que Dios lo llamó. Jamás volvió a tomar medicamentos. Entonces eso le dio muchísima fe a mi papá. Y por consecuencia, pues todos nosotros también creímos en Dios. Así fue como yo llegué a creer desde niña en Dios, porque vi cómo sané. Y de ver a mi papá tan emocionado, hablando de lo que le ha enseñado el doctor Juan Martín, y de que iba a cambiar su vida. Y sí que cambió. No sabes cuánto, no sabes cuánto, hijo. Entonces él fue un ejemplo de la fe en el pacto de Dios a través de Cristo con nosotros. Sí, definitivamente mi papá era un hombre de mucha palabra. Lo que él decía, lo hacía, lo cumplía. Y como te dije, antes de que conociera al doctor Juan Martín, dijo, si algún doctor me da una medicina o alguien me sana de esto, porque veía que mi mamá se deterioraba cada vez más, nosotros bien chiquitos, yo daría mi fortuna, le pagaría todo con tal de que sanara a mi familia. Entonces fue a ver al doctor Juan Martín, él por su propia, ya no por el medio del doctor Juan Méndez, y le dijo, doctor, ¿cómo puedo pagarle que haya sanado mi familia? Entonces el doctor, de veras era un santo de Dios, le dijo, con nada, Ricardo, Cristo ya pagó por tus pecados. Esta es la consecuencia de haber creído en el Señor Jesucristo. Solamente Él tiene 2 mandamientos muy grandes que tú debes seguir. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y papá salió maravillado de que no le pidieron nada, ni nada, pero le quedó muy grabado eso en la mente. Siguió con su negocio, seguimos con nuestra vida. De vez en cuando teníamos reuniones para escuchar la palabra de Dios con el doctor Juan Martín. Empezábamos a orar y en la mesa a la hora de la comida, él leía un salmo y todo eso. Pero seguía vendiendo mezcal. Y de repente veía a alguien tirado en la calle, sucio, o cuando le pagaba a sus mozos los sábados, veía cómo se gastaban la mitad de su sueldo en licor y la otra mitad se la daba a su familia. Y la familia siempre careciendo de comida, de ropa, de educación. Entonces él empezó a pensar, estoy haciendo bien con fabricar este mezcal y venderlo y que yo esté muy cómodo con esto. Y así sin consultarlo, sin decir nada, dijo, estoy mal, porque Dios hizo un pacto conmigo, sanó a mi familia y yo debo amarle como me está enseñando el doctor Juan Martín, como lo dice Jesucristo por medio de él. Entonces, y debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, ¿cómo puedo yo vender mezcal y hacerle tanto daño a mi prójimo? Y de buenas a primeras cerró las fábricas, cerró la envasadora, le dejó la marca a mi tío Abel, su hermano, y todos le dijeron, ¿estás loco? Tienes 5 hijos chiquitos y apenas va a entrar a la secundaria. Y él dijo, no, he encontrado a Dios, Él proveerá. Y ahí empezó la fe.
ahí empezó el primer acto de fe de mi papá. Y por tanto, pues nosotros éramos niños y veíamos lo que él hacía. ¿Y la fe qué es lo que trajo a la vida de papá de Matatlán? Ay, Esteban. Mira, aquí hice unos apuntes de los textos que él mencionaba mucho. Y dice, así es que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Él todos los días empezaba, de por sí le gustaba leer la Biblia aunque no la entendía. Y a partir de que le empezaron a enseñar a leer la Biblia, la leía mucho. Los salmos, todos los milagros que hizo Jesucristo, descritos en el libro de Mateo, en los evangelios, y sobre todo que donde decía que Dios era el mismo hoy, ayer, hoy y siempre. Y llegó a un texto que habla de los dones del Espíritu Santo. Y empezó él a pedirle a Dios que le diera ese don. Gálatas 3:5, en el que dice que Dios nos puede dar dones. Y él empezaba a orar y a ayunar más constantemente. Y yo oía cuando le pedía a Dios que le diera el don de sanidad y del convencimiento, decía él, para poder hablarle a otros de las cosas que Dios hacía. Y de ahí fue donde a mí me empezó a nacer más la fe, porque como ya te dije, siempre andaba con él, siempre. Yo no aprendí a cocinar, yo aprendí a manejar, aprendí a manejar el tractor, a regañar, bueno, a muchas cosas, ¿no? Porque siempre andaba con mi papá. Además de que no tenía hijos varones, y yo era la mayor. Entonces, yo veía cómo le hablaba a Dios, de Dios a la gente con tanta pasión, de cómo había hecho el milagro Dios en nuestras vidas. Y entonces él empezó a tener más fe y más fe. Y empezaba a decir, vamos a orar. Si tú tienes fe, hoy mismo te vas a curar. Y yo, y mis hermanos y todos decíamos, ay, ¿por qué dice eso papá, no? ¿Cómo va a decir eso? ¿Qué tal si no pasa? Y le decíamos, papá, no digas eso. ¿Qué tal si no? Yo nomás estoy cumpliendo, yo soy un embajador de Cristo. Yo nomás estoy cumpliendo con lo que Cristo me dice. Que yo divulgue lo que Él hace. Él puso en práctica el Evangelio. Exacto. Dice, es cuestión de Jesucristo si hace o no hace el milagro. Pero yo ya llevé la palabra de Dios. Y fue increíble, Tebo. Puedo pasarme un día entero contándote tantos milagros que vi a lo largo de mi vida con mi papá. Cuéntanos unos nada más. Sí, ¿verdad? Pues miren, ya hablé de la sanación que hubo en mi familia y del cambio completamente, que a partir de entonces a la fecha he sido muy feliz y muy bendecida. Pero les voy a contar de uno de otras personas. Eran como las 2 de la mañana un día, llegó a la puerta de mi casa en Matatlán un compadre de mi papá que se llamaba el compadre Martín, y estaba tocando bien fuerte. Mi papá salió y salimos todas a ver qué estaba pasando, y iba llorando y nos dijo que su esposa, la comadre Juana, había muerto. Entonces mi papá se vistió y le preguntó, sacó el carro, se subió el compadre y nos fuimos a la casa de la comadre Juana. Llegamos y efectivamente estaba la comadre acostada, la hermana acostada en su cama con los ojos abiertos y así con sus manos así. Y mi papá ni siquiera dijo, vamos a orar para que Dios reciba su espíritu. Nada. Entró al cuarto y empezó a orar como si estuviera viva. Empezó a orar y a decirle a Dios que la sanara. Y nosotros pues nomás orábamos, que Dios lo escuchara y que Dios lo escuchara. Y mi papá oraba y de repente empezó a hablar raro. Porque déjame decirte que, como era tan lógico, cuando oía, decían que hablaban en lenguas y que el Espíritu Santo, cuando lo recibía, hablaban en lenguas, se decía, no es cierto. Las lenguas son algo que se entiende, que debe entender la gente cuando hablemos de eso. Pero no. En ese momento oíamos que mi papá hablaba algo raro,
pero no lo entendíamos. Y cuando mi papá empezó a hablar así, mi hermana Juana hizo, tosió Esteban. Y entonces mi papá empezó a glorificar a Dios y seguía hablando raro y glorificaba a Dios. Y entonces la hermana Juana se empezó a respirar y se sentó y se agarraba la cabeza y decía que le dolía mucho. Mi papá seguía orando, nosotros seguíamos orando, pero aparte de orando espantadísimos, el hermano Martín estaba así, anonadado, en blanco sus hijos también. Entonces, bueno, para no hacerte la más larga, mi papá terminó de orar, la hermana se sentó, nos dio de cenar, terminamos cantando y Dios convirtió la tristeza en gozo, hijo. Vimos la mano de Dios. Fue uno de los milagros que me impactó muchísimo, de cómo Dios usaba a mi papá, que estaba lleno de fe. Por la fe. Por la fe. Pero, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es lo que lo llenó del Espíritu Santo? Pues primero fue creer, ¿no? Así a ciegas. Creyó en Dios, sin preguntar por qué, si existe, qué hace, por qué no hace. Y después se fundamentó en la Biblia. Y está en Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en Gálatas 3:5 dice, aquel que suministra el Espíritu y hace maravillas, como esta que te acabo de contar, dice, entre vosotros, ¿lo hace por obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, como te digo, él leía mucho la palabra de Dios. Y mencionaba mucho al centurión que fue a buscar a Jesucristo para que curara a uno de sus criados. Y él le dijo, ¿dónde está? Y el centurión le contestó, pues no soy digno que entres a mi casa. Yo tengo a mi mando a soldados y ellos tienen que obedecer lo que yo les digo. ¿Un centenar de soldados? Sí, centurión. Entonces, Cristo se maravilló. Imagínate, Cristo se maravilló. Lo pueden leer en Mateo 8:10, que dice que Jesús se maravilla de la fe que tenía este hombre. Y le dice a sus discípulos, me maravillo de la fe de este hombre. Viene a mí y me pide sin conocerme que yo sane a distancia. Dice, les aseguro que mucha gente va a ver esto. Y te aseguro, Tebo, que yo lo vi. Yo lo vi con mi papá. Como te dije, yo andaba con mi papá. Yo veía como los espíritus malos le tenían mucho miedo por la fe que él tenía. Él se entregó a Dios como un niño verdaderamente. Entregó sus cosas, entregó sus bienes, entregó su vida, entregó a su familia, entregó a sus hijos a Dios. Y encontró lo que andaba buscando. La gran promesa. La gran promesa. La eternidad. Lo que él creía que era imposible, lo encontró, Tebo. Encontró la eternidad. Y por eso le hizo muchos cantos a Dios. Muchos. Por eso al final te voy a cantar uno de los que él hizo, agradeciéndole que le haya dado la eternidad, la promesa, la vida eterna. Pero no nomás le dio eso. Le dio herramientas para trabajar aquí en la tierra. Así es, Tebo. Dios tuvo la misericordia y escuchó su clamor. Y entonces le dio lo que le había pedido, los dones que le había pedido. El don de sanidad y el don de convencimiento. Otro milagro que me impactó muchísimo también, y que a lo mejor no lo pueden creer, pero yo lo vi y lo puede confirmar el hermano Julián, que es ahora el actual pastor en la comunidad cristiana de Matatlán. Su hermana vivía en México y encontró una muñeca y le gustó muchísimo. Se la llevó a su casa. Entonces, a partir de ese momento, ella empezó como a perder la cordura. Y se reía, y se reía, y se reía. Se la trajeron de México y dijeron que habían orado por ella y todo. Pero no tenía ninguna mejoría. Entonces la llevaron a la comunidad de Tlacolula, a la comunidad cristiana de Tlacolula. La llevaron, llegamos como siempre corriendo, patinando. Y salió el hermano Julián y el papá del hermano Julián. Y le dijeron, hermano, trajimos a la hermana para que ore por ella porque no tiene mejoría, nada más se ríe, ni duerme, ni nada, está así, divagando nada más. No estaba.
Entonces dijo mi papá, ¿dónde está? Pero con una certeza, con una confianza, con un poder, entró hasta donde estaba, y antes de que empezáramos el culto, estaba sentada hasta adelante ella. Le puso la mano sobre la cabeza y le dijo, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de este cuerpo, por la sangre de Jesucristo. Me acuerdo perfectamente de esas palabras. Y en eso la hermana como que despertó, pero se oyó un ruido así en las ventanas de la comunidad. Así. Y entonces el hijo del hermano Julián estaba en la puerta jugando, estaba chiquito, tendría como 7 años. Y gritó horrible, empezó a gritar, ¡me están pegando! Entonces salió corriendo el hermano Julián, salimos detrás y dice, ¿quién te pega? El niño, ese niño que va corriendo, dijo. Él sí vio al demonio, que había salido del cuerpo de la hermana. La hermana ahorita es una hermana feliz, es una hermana congruente, está sana completamente. ¿Cómo no voy a creer? Dijo, me estás preguntando que por qué creí en Dios. Pues si yo andaba con mi papá, yo veía cómo Dios usaba a mi papá. Hacía milagros como los hacía, como los veíamos en la Biblia, como lo leíamos en la Biblia, los estaba haciendo ahorita, resucitar muertos, echar fuera demonios. ¿Te puedes imaginar qué impacto me causaba eso? Se convirtió en un heraldo de Cristo. Sí, y yo estaba maravillada de ver cómo Dios obraba. Y aún así, no puedo adquirir esa fe tan grande que él tenía. Es decir, en este momento sanas y en este momento sanas. Y el último que te voy a decir, porque también es muy impactante para mi familia, es el de mi hermano Noé. Mi hermano Noé nació 10 años después de que mi papá se convirtió. Y hay un canto que me gusta mucho que dice que hay veces que la prueba que Dios pone en nuestro camino, en lugar de ser derrota, es bendición. Pues mi hermano tenía 2 años, ya caminaba, corría y era nuestro nene. O sea, yo ya tenía como 20 años, ¿no? Y era nuestro nene y de repente empezó con una gripita y después empezó a cojear una piernita. Lo trajeron mi mamá al pediatra y el pediatra le dijo que si lo habían vacunado contra la polio. Mi mamá le dijo que sí, pero le dijo el pediatra, es que es polio, le dijo. No funcionó la vacuna o estaba mal. Y mi mamá empezó a llorar, pero a llorar muchísimo. Llegó a la casa, yo la veía y todos desconsolados. Y mi papá estaba sentado en la mesa, estaba comiendo cuando llegamos y dice, ¿por qué lloran? Entonces le dijo a mi mamá, tu hijo tiene polio. Y ya para entonces mi hermano ya ni sostenía el pie, pues ya se le doblaba. Y le digo a mi papá, pero qué poca fe tienen. ¿Cuántos milagros hemos visto? Y esto es para que Dios se glorifique en mi hijo, para que la gente vea que Dios existe, que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y dejen de llorar porque eso es lo que quiere Satanás. Que el pacto es real. El pacto es real, pero Satanás es lo que quiere, sembrarte la duda, sembrarte la discordia y sembrarte, aparte de la duda, el sufrimiento, porque el temor, porque no te imaginas lo que estaba sufriendo mi mamá de ver a su nene ya sin poder caminar. Oró mi papá, oramos todos y al siguiente día mi hermano andaba corriendo. Ustedes conocen a mi hermano Noé, montaba toros, le encantan los caballos, monta caballo, camina, juega corre, fútbol, juega béisbol, tú lo conoces, anda de arriba para abajo, es muy bendecido. Mi hermano lo amamos mucho, ahorita está empezando su carrera en Dios también y es un gozo porque es parte del pacto, Esteban, que los hijos también se encuentren en las manos de Dios. Es parte de la promesa, que nadie nos va a arrebatar de sus manos. Por eso debemos cubrirnos con sus alas, debajo de sus alas, para estar seguros. En esta pandemia, por ejemplo, que estamos viendo cómo muere la gente y nos sentimos impotentes, pero porque no sabemos el motivo. Pero gracias a Dios, aquí no ha llegado la enfermedad. Estamos bajo sus alas, nos sentimos seguros con Él. Es Dios el que hace las cosas. Y
Y después de tantos milagros, ¿qué pasó cuando falleció mi abuelo? Ay, qué pregunta tan fuerte. Cuando mi papá no se enfermó, cayó en una depresión rara, dejó de comer. Pero eso no solamente estuvo 3 meses, pero no lo derrotó. Él seguía orando. En una ocasión lo internamos en México, y mi hermana estaba haciendo su internado en México y nos los llevamos para allá. Y en ese pabellón había mucho dolor, la gente estaba gritando porque era el pabellón donde le ponían diálisis y muchos estaban infectados, y era mucho el dolor. Y mi papá oraba y me decía, y de repente todos se callaban y me dijo una vez, asómate, ¿qué están haciendo? Entonces caminé así en el pasillo y todos estaban dormidos. Y regresé y le dije, papi, están dormidos. Gloria a Dios. Padre, gracias por haber escuchado. Y entonces yo decía, ¿pero por qué dice eso? ¿Y por qué Él no sana? ¿Por qué Dios no lo sana? Y le pedíamos a Dios que sanara. Pero no, se fue deteriorando cada día más y más. Y un jueves me dijo, hija, dice, te encargo, porque siempre me quería mucho y decía a mis hermanos, obedezcan a su hermana, hagan lo que su hermana diga. Y siempre no sé por qué tenía tanta confianza, pero a mí en secreto me decía, tú eres el ejemplo de tus hermanos, tienes una gran obligación de darle el ejemplo a tus hermanos. Y pues fue muy doloroso. Ese jueves me dijo, hija, yo ya me voy a ir con papá Dios. No estén tristes. Esa es la carrera. Mi cuerpo va a descansar. Pero cree lo que dice la Biblia, porque yo lo creí, que algún día va a venir Dios, Cristo nuevamente, y entonces me va a resucitar en un cuerpo nuevo, incorruptible. Créelo, me dijo. Ahorita mi espíritu va con Él, pero mi cuerpo va a descansar. No duden en seguir a Dios. Algún día vamos a estar todos, porque Él nos prometió la vida eterna. Y Él no es un Dios mentiroso. Acuérdate de todo lo que viste conmigo. Él está junto a nosotros. No vayan a debilitarse. Pero aún así, el día que falleció, y eso sí lo puede testificar, creo que todo el pueblo de Matatlán, llovió muchísimo, y había como un rayito de luz que bajaba a mi casa. Y mi tío José decía, yo no podía creer, y yo quería ir a tu casa, pero estaba lloviendo demasiado. Su hermano, él lo vio, y falleció mi papá, se fue con Dios. Y al siguiente día lo velamos y lo llevamos a la iglesia, un culto precioso, y de ahí lo llevamos a que su cuerpo descansara. Pero lo grandioso de esto, y saber tener la certeza de que mi papá está con Dios, me da mucha paz. Aunque en ese momento estaba enojada con Dios, para ser sincera. Estaba lloviendo, era una lloviznita muy leve, y había sol. Y entonces, como había sol y había lloviznita, se veía así un arco iris, como cubriendo la caja de mi papá. Y pues en ese momento, de veras, eran momentos muy dolorosos para la carne, pero ahora estoy confiada que en la promesa de Jesucristo, en la que habla Juan, que dice que Él fue a preparar moradas para nosotros, y que si así no fuere, Él no nos los dijera, Cristo no nos los dijera. Él creyó en eso, y yo creo en eso, y doy fe y certifico lo que yo vi. ¿Cuál texto te hace sentir ese primer amor? Toda esta historia que me has contado, ¿qué textos son los que te hacen traer estos recuerdos? Pues mira, el Salmo 91. El Salmo 91 me llena, porque dice, estaré yo contigo en la angustia. Me hablarás y yo te escucharé. Te ayudaré.
Te llenaré de largos días, dice, y te mostraré mi salvación. Aparte de que tenemos días felices en esta tierra, como nosotros, hijo, llenos de paz, llenos de confianza, porque yo estuviera muy desconfiada ahorita de usted, de ti, de Oso, de Miriam. Si no conocieran a Dios, yo creo que hubiera una tormenta constante. ¿Qué estarán haciendo? Que tendrían una tormenta, pero mi paz en Dios es grande. Y sé que Él cumple. Dios, Él es un Dios de palabra, es un Dios de pactos. Porque lo viste, porque lo viví. Mira, a nosotros nunca nos faltó nada. Estudiamos en las mejores escuelas. Nos hizo triunfar. Mi hermana Betty fue directora por mucho tiempo de hospitales. Yo tengo una plaza de dirección también. Mi hermana Vilma, mi hermano Ricardo, mi hermano Noé, todos. Dios cumplió su pacto y sigue cumpliéndolo. Cuando tú naciste, mi papá ayunó 8 días, dándole gracias a Dios por tu vida, hijo. Y quiero que ahora tú me digas si te has enfermado alguna vez, papá. Me siento siempre muy bendecido porque yo, de los recuerdos que tengo de él, siempre sentí esa paz que solamente el Espíritu Santo ha traído a mi vida. Ya ves, esa es la promesa de Dios. Por eso yo los invito a que no se entreguen como niños, sin temor, como dice la Biblia. ¿Por qué te afanas por el mañana? Si Dios tiene cuidado de las aves, de ti sin duda va a cuidar. Estoy completamente segura de eso. Por eso creo en el Señor. Ya no por fe. Porque la fe, como te dije, es una esperanza de lo que puede suceder. No, yo vi, palpé y lo sigo viendo y lo sigo palpando al Señor. Y es material. Dios se materializa. Es grande el Señor. Y papá está a su lado en espíritu y algún día en cuerpo también, junto con todos nosotros, cantándole, porque él era un salmista también para Dios. Voy a terminar cantando esa canción, si por favor. ¿O tienes algo más? No, estoy muy agradecido. Por favor, quiero escucharlo para poder sentir otra vez ese amor que él siempre tuvo hacia nosotros y hacia Dios. No sé si me acuerde completamente, pero voy a tratar. Santísimo Señor, que estás ahí en el cielo, oyendo con amor al que pida consuelo. Junto está conmigo el Maestro Jesucristo, esperando a sus amigos que tienen este mundo. Agradezco a ti, mi Dios, porque te fijaste en mí. Nunca me imaginé que me ibas a llamar a ser tu amigo. Ayuda es lo que pido, porque sé que tú puedes. Eres dueño querido y haces lo que quieres. Ordena tú mi bien lo que quieres de mí. Tu siervo soy también, dispuesto estoy, mi rey, servirte hasta el fin. Tu siervo soy también, dispuesto estoy, mi rey, servirte hasta el fin. Tanto lo amaba. Muchas gracias por estas historias que nos ayudan a
seguir confiando en su promesa que alimenta nuestra fe, porque como dices, ya no solo es fe, también son hechos. Y estoy seguro que va a poder alimentar el espíritu de nuestros hermanos como lo hizo conmigo en este momento. Gracias. Gracias, hermanos. No pierdan nunca, nunca se zafen de la mano de Dios. Nunca se salgan de sus alas, de las cuales estaremos seguros, como lo hemos aprendido. Les amo. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos a decirse una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande
Hermanos, en esta ocasión entonaré el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de Jehová. Diré yo, tú eres mi esperanza, mi buen Dios, que mi alma alabará. Te librará del lazo de Satán, de la peste destructora que es el mal. Con sus plumas Él te cubrirá, y debajo de sus alas seguro estarás. No temerás a las sombras de la noche, ni a pestilencia que ande en oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Ciertamente a ti no llegará. Te librará del lazo de Satán, de la peste destructora que es el mal. Con sus plumas Él te cubrirá, y debajo de sus alas seguro estarás. Te librará del lazo de Satán, de la peste destructora que es el mal. Con sus plumas Él te cubrirá, y debajo de sus alas seguro estarás. Amén. Familia cristiana, El Camino Oaxaca, amigas y amigos. Como observaron, el culto virtual de hoy tuvo diferentes formas de expresión de la reflexión a través de la entrevista que nuestro hermano Esteban hizo a su mamá, la hermana Silveria. Creemos que aunque hoy es en esta semana que pasó y lo que viene del mes, el mes de fiestas patrias, como decimos anualmente, el mes de septiembre, también es un mes en este año bastante diferente, una temporada diferente, y creímos que en la voluntad de Dios, orando al Señor, reflexionando, queríamos presentar a ustedes un poco las raíces históricas, digamos, de dónde viene nuestra iglesia, quiénes fueron aquellos hombres, mujeres de fe que recibieron este llamado para formar los antecedentes misioneros espirituales de lo que sería hoy nuestra comunidad. En este sentido, le hemos pedido a la familia López que sean los que inicien, porque ellos fueron llamados primeramente a buscar al Señor a través de su padre, su mamá, nuestra hermana Mimi. Es decir, la familia López Martínez son la base, digamos, no solo histórica, sino espiritual de este movimiento que Dios nos está dando. También creemos que tenemos que ir un poco más lejos en medio de los retos que nos presenta el mundo actual, la situación de pandemia, la situación social, económica. Recordamos exactamente para terminar este culto, hermanos, hermanas, amigos, amigas, que Jesús viajando en el mar de Galilea dormía cuando pasaba de un lado a otro después de trabajar en la misión que Dios le había dado.
Fíjense ustedes, en medio de la tormenta dormía y sus discípulos cuando vieron esa tormenta, ese viento tan fuerte, se asustaron, temieron y despiertan al Señor y Él les dice, hombres de poca. Y entonces aplacó a los meteoros, al mar, a la tempestad. Y el Señor a través de la historia del pueblo de Dios muchas veces tenía que intervenir a través de sus siervos, los profetas, hombres y mujeres de fe. Y sí, por eso estamos iniciando una serie, hermanos y hermanas, para rescatar junto con la palabra, el Espíritu, la visión de Dios para nosotros y para el mundo, para su iglesia. Desde este ángulo, desde este grupo que Dios, de hombres y mujeres que Dios levantó para compartir la fe, para compartir los milagros, para compartir la sanación y compartir el mensaje de salvación. Entonces yo quiero decirles que para cerrar el culto, como lo he dicho, recordemos que el mundo, como dice un himno, es de mi Dios, su eterna posesión. Aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. El Señor quiere que esas tormentas, en el nombre de Cristo, nosotros las enfrentemos con fe, con servicio y con oración para que se den los milagros de sanación, para que se dé un cambio en la vida de muchas gentes. Hay mucha gente temiendo, hay mucha gente preocupada y nosotros debemos estar ocupadas compartiendo el reino. Vamos a cerrar orando, pidiendo que el Señor nos bendiga. No tienen que cerrar los ojos, los pueden cerrar, pero le podemos decir a nuestro amado Padre, Papito, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque hasta ahora nos has guardado, nos has apoyado, nos has ayudado y queremos seguir siendo la sal y luz que tú has sido y serás a través de tu palabra, de tu Espíritu Santo en el mundo. Queremos la sanidad, la paz sobre todo para la gente. Tú has dicho, mi paz os dejo, Señor, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y el Señor está con nosotros, el Señor nos otorga esa paz para que podamos compartirla con otros. No podemos estar en temor, sino en el amor de Cristo. El amor, como sabemos, echa fuera el temor. Que Dios les bendiga y damos gracias a todos ustedes por seguir participando y seguir orando y seguir esperando que Dios haga su voluntad, pero sobre todo que esta pandemia sirva para reconocer que solo Dios nos puede ayudar finalmente. Oramos por todos los que necesitan consolación y por todos los que necesitan el perdón y el amor de Cristo en sus vidas. Bendito seas, Señor. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Amén.